El suelo temblaba bajo sus pies descalzos. Era apenas un murmullo lejano, una vibración que nadie más podía percibir. Ella presionó sus manos contra la tierra fría del jardín y sintió lo que vendría. Los adultos hablaban en la cocina, sus labios moviéndose en conversaciones que ella no podía escuchar. Pero había algo que ellos no comprendían. El silencio de Ana no era una limitación, era su mayor fortaleza. Mientras todos dormían tranquilos en la pequeña aldea polaca, ella ya sabía que la guerra estaba a punto de tocar sus puertas. Si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete al canal para más historias impactantes de la historia. Era septiembre de 1939 y la aldea de Łowicz se despertaba con la neblina característica del otoño. Ana tenía 11 años y desde que nació vivía en un mundo sin sonidos. Su padre, Stanisław, trabajaba en el molino del pueblo y su madre, Sofia, cosía uniformes para el ejército polaco. Tenían una casa modesta de madera, con un pequeño jardín donde Ana pasaba horas observando el movimiento de los pájaros, la danza de las hojas y, sobre todo, sintiendo. Esa mañana, mientras su madre preparaba el desayuno, Ana salió descalza al jardín. El rocío mojaba sus pies y el frío de la tierra le transmitía información que sus oídos nunca podrían captar. Puso las palmas de las manos en el suelo y cerró los ojos. Había algo diferente, una vibración profunda, distante pero constante, rítmica, como el latido de un corazón gigante que se acercaba. Corrió hacia la cocina donde su madre cortaba pan. Ana tiraba de su delantal, señalaba hacia el este, movía las manos con desesperación intentando comunicar lo que sentía. Sofía miró a su hija con ternura, pero también con preocupación. Desde pequeña, Ana había tenido estas inquietudes, estos momentos en los que parecía percibir cosas que nadie más notaba. Su madre le acarició la cabeza y le indicó que se sentara a desayunar. Stanisław llegó del molino al mediodía con noticias que confirmaban los rumores que circulaban desde hacía semanas. Alemania había invadido Polonia. Las tropas avanzaban desde el oeste, pero Łowicz estaba lejos del frente, decían. Tendrían tiempo de evacuar si fuera necesario. Los hombres del pueblo organizaron reuniones, discutieron planes de defensa que todos sabían que eran inútiles contra la maquinaria militar alemana. Ana observaba todo desde su mundo silencioso. Veía el miedo en los ojos de los adultos, la forma en que sus madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, cómo los hombres fumaban más cigarrillos de lo normal. Pero ella seguía sintiendo algo que nadie más percibía. Por la tarde volvió al jardín. La vibración era más fuerte. Ya no era un murmullo distante. Era un trueno sordo que viajaba a través de kilómetros de tierra polaca. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, Ana se levantó de la mesa y se arrodilló en el suelo de madera de la casa. Presionó su oído contra las tablas. Sus padres la observaban sin comprender. Stanisław intercambió una mirada con Sofía. La niña levantó la cabeza y con sus manos intentó explicar. Movió los dedos como si fueran ruedas girando. Golpeó su puño contra la palma abierta simulando impactos. Sus ojos suplicaban ser entendida. Su padre se acercó y la levantó con delicadeza. Le habló moviendo los labios lentamente, como le habían enseñado. Le dijo que todo estaría bien, que la aldea estaba segura, que los alemanes estaban lejos. Ana negó con la cabeza repetidamente. Señaló hacia el camino que llevaba al este. Luego mostró con sus dedos el número 3. 3 días, tal vez, o 3 horas. No tenía forma de precisar el tiempo. Solo sabía que lo que sentía se acercaba rápidamente. A la mañana siguiente, Ana no esperó el amanecer. Se despertó cuando el cielo aún estaba oscuro y salió de la casa en camisón. La helada de la madrugada cubría el jardín con una capa de escarcha que crujía bajo sus pies. Se arrodilló en la tierra y esperó. La vibración era ahora un pulso constante. Ya no venía solo del este. Había movimiento en todas direcciones, muchas máquinas, muchas ruedas. El suelo contaba historias de acero y destrucción. Cuando su madre la encontró, Ana estaba temblando, no solo por el frío. Sofía la envolvió en una manta y la llevó dentro. Preparó té caliente y se sentó frente a su hija. Por primera vez, realmente intentó escuchar lo que Ana trataba de decir. La niña dibujó en un papel. Trazó líneas que representaban caminos, puntos que eran casas y círculos grandes que avanzaban hacia el pueblo. Escribió una palabra que había aprendido de los periódicos que su padre leía: Panzer. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Los tanques alemanes. Ana estaba diciendo que los tanques se acercaban, pero eso era imposible. Los reportes militares indicaban que el frente estaba a más de 50 kilómetros. Las tropas polacas resistían. Había tiempo. Sin embargo, cuando miró los ojos de su hija, vio una certeza que no podía ignorar. Ana no estaba asustada por imaginaciones infantiles. Estaba aterrada porque sabía algo que los demás no podían percibir.
Stanisław se mostró escéptico cuando Sofía compartió los temores de Ana. Él había hablado con otros hombres del pueblo, habían escuchado la radio, conocían los informes oficiales. Los alemanes avanzaban, sí, pero no tan rápido. No llegarían a Łowicz tan pronto. Pero Sofía insistió, conocía a su hija. Ana había sentido las tormentas antes de que llegaran, había percibido los temblores de tierra que precedieron el colapso del viejo granero. Su silencio le había dado otros sentidos más agudos. Durante el día, Ana no se separó del suelo. Cada hora regresaba al jardín, presionaba sus manos contra la tierra, medía la intensidad de lo que sentía, y cada vez era peor. Por la tarde comenzó a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras sus manos temblaban contra el suelo. Stanisław la observaba desde la ventana de la cocina. El escepticismo comenzaba a transformarse en inquietud. Al caer la noche, tomó una decisión. Reunió a otros hombres del pueblo en la plaza principal. Les habló de Ana, de su capacidad para sentir vibraciones, de sus advertencias. Algunos se rieron. Una niña sorda sintiendo tanques a kilómetros de distancia. Era ridículo. Otros, sin embargo, recordaban las veces que Ana había percibido cosas antes que los demás. Pan Kowalski, el herrero, mencionó que su propio abuelo, quien era ciego, podía sentir las tormentas en sus huesos. Tal vez la niña tenía razón. Decidieron enviar exploradores. 3 hombres jóvenes montaron bicicletas y partieron hacia el este en la oscuridad. Llevarían linternas y regresarían antes del amanecer con noticias reales. Mientras tanto, las familias debían preparar bolsas con pertenencias esenciales. Solo por precaución, dijeron, solo para estar preparados si las advertencias de Ana resultaban ciertas. Esa noche, Ana no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, observando el camino oscuro que llevaba hacia el este. La luna iluminaba débilmente los campos de trigo ya cosechados. Su madre se sentó a su lado y tomó su mano. No necesitaban palabras. El miedo era un lenguaje que ambas hablaban con fluidez. Los exploradores regresaron 2 horas antes del amanecer. Llegaron pedaleando con desesperación, sus rostros pálidos en la luz de sus linternas. Stanisław los recibió en la plaza. Lo que contaron heló la sangre de todos los presentes. Habían llegado hasta un punto a 15 kilómetros cuando vieron el resplandor. Columnas de tanques alemanes avanzaban por la carretera principal, docenas de ellos. Los Panzer rodaban implacables hacia el oeste. Detrás venían camiones con tropas. La niña sorda había tenido razón. Los alemanes llegarían a Łowicz antes del mediodía. El pueblo estalló en actividad frenética. Las campanas de la iglesia repicaron para despertar a todos. Las familias empacaron lo que podían cargar. Algunos decidieron quedarse, convencidos de que cooperar con los invasores sería más seguro que huir. Otros, especialmente aquellos con hijos jóvenes, sabían que debían partir inmediatamente. Stanisław tomó decisiones rápidas. Empacaron ropa, comida, documentos y algunas fotografías. Sofía cosió dinero en el forro del abrigo de Ana. Tenían un plan: ir hacia el sur, intentar cruzar la frontera con Eslovaquia. Desde allí, tal vez llegar a Hungría. Era un viaje peligroso, pero quedarse parecía aún más arriesgado. Antes de partir, Ana corrió una última vez al jardín. Se arrodilló en la tierra que tanto le había enseñado. La vibración era ahora un rugido que ascendía desde las profundidades. Los Panzer estaban cerca, muy cerca. Presionó su frente contra el suelo frío en un gesto de despedida. Esta tierra había sido su maestra, su conexión con un mundo que sus oídos no podían alcanzar. La familia se unió a un grupo de 30 personas que abandonaban Łowicz. Caminaban por senderos secundarios, evitando las carreteras principales. Los niños pequeños iban cargados en carretas. Los ancianos se apoyaban en bastones y en brazos jóvenes. Ana caminaba junto a su madre, observando constantemente el suelo bajo sus pies. Incluso mientras huían, seguía percibiendo las vibraciones de la guerra que los perseguía. El grupo avanzaba en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que dejaban atrás. Las mujeres cargaban bultos con ropa y comida. Los hombres llevaban herramientas que podrían necesitar. Algunos niños lloraban, sin comprender por qué debían abandonar sus hogares. Ana observaba todo con una mezcla de tristeza y determinación. Cada pocos metros se detenía brevemente para tocar el suelo, verificar que el camino estuviera despejado. Había una joven pareja en el grupo, Magda y Tomasz, recién casados apenas 3 meses antes. Magda estaba embarazada de pocas semanas, aunque aún no se notaba. Caminaba con una mano protegiendo su vientre, como si ese gesto pudiera resguardar a la vida que crecía dentro. Tomasz la miraba con preocupación constante, cargando no solo su propio equipaje, sino también el de ella. También viajaba con ellos el maestro del pueblo, Pan Nowak,
un hombre mayor de casi 70 años que se negó a quedarse. Llevaba consigo una maleta pequeña llena de libros, porque decía que sin educación, sin cultura, no había futuro que valiera la pena salvar. Los niños del grupo gravitaban hacia él, buscando en su presencia serena algo de normalidad en medio del caos. A media mañana, cuando habían recorrido apenas 8 kilómetros, el suelo tembló con una intensidad que ya no requería sensibilidad especial para ser percibida. Todos se detuvieron. Desde una colina miraron hacia atrás. Una columna de humo oscuro se elevaba desde Wowich. Los Panzer habían llegado. Ana apretó la mano de su madre. Sus ojos decían lo que su voz no podía. Yo lo sabía. Algunos en el grupo comenzaron a sollozar. Pan Nowak quitó su sombrero y lo sostuvo contra su pecho. Stanisław reunió a los hombres y les recordó que debían continuar, que detenerse ahora no cambiaría nada. Pero todos necesitaban ese momento, ese instante para despedirse silenciosamente de la vida que habían conocido. El viaje hacia el sur fue agotador. Dormían en graneros abandonados, comían lo poco que llevaban o lo que encontraban en campos devastados. Ana se convirtió en la vigía del grupo. Cada vez que se detenían, ella presionaba sus manos contra la tierra. Si sentía vibraciones de vehículos militares, el grupo cambiaba de ruta. Su habilidad dejó de ser vista como una rareza para convertirse en su salvación. El tercer día de viaje, encontraron un granero que parecía seguro. Las paredes de madera estaban desgastadas pero firmes, y había suficiente paja para que todos pudieran dormir con algo de comodidad. Las mujeres organizaron las provisiones mientras los hombres revisaban los alrededores. Ana, como siempre, se alejó un poco del grupo para sentir la tierra. Se arrodilló cerca de un árbol viejo, presionó sus palmas contra el suelo húmedo. Durante un momento hubo silencio, luego lo sintió. Una vibración diferente, más ligera que los Panzer, pero más rápida. Reconoció ese patrón. Vehículos pequeños, moviéndose a gran velocidad. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Corrió de regreso al granero con una urgencia que hizo que todos se detuvieran. Golpeó el hombro de su padre repetidamente, señaló hacia el norte con gestos frenéticos. Stanisław la miró a los ojos y vio pánico genuino. No hizo preguntas. Gritó una orden para que todos recogieran sus cosas inmediatamente. Pan Kowalski preguntó qué sucedía. Stanisław simplemente señaló a Ana y dijo que había detectado algo. Algunos dudaron, miraron hacia el camino vacío, se preguntaron si no era una falsa alarma. Pero Tomasz, el joven esposo, tomó a su esposa Magda de la mano y comenzó a moverse hacia el bosque cercano. Otros lo siguieron. No habían terminado de esconderse entre los árboles cuando lo escucharon. El rugido de motores de motocicletas, una patrulla alemana, 4 soldados en 2 vehículos, pasó por el camino justo frente al granero donde momentos antes habían estado. Los soldados se detuvieron brevemente, inspeccionaron el área con miradas rápidas, luego continuaron su recorrido. El grupo permaneció inmóvil en el bosque durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente el sonido de los motores se desvaneció en la distancia, todos exhalaron al mismo tiempo. Pan Kowalski caminó hacia Ana, se arrodilló para quedar a su altura, y con lágrimas en los ojos le agradeció con gestos que ella comprendió perfectamente. Esa noche, mientras acampaban más profundo en el bosque, lejos de cualquier camino, la dinámica del grupo cambió. Ya no había dudas sobre Ana. Los padres que antes habían sentido lástima por la niña sorda, ahora la miraban con gratitud. Los niños que la habían excluido de sus juegos ahora se sentaban cerca de ella, observándola con una mezcla de asombro y respeto. Magda, la joven embarazada, se acercó a Ana y le ofreció una parte de su escasa ración de pan. Ana intentó rechazarlo, pero Magda insistió. A través de gestos y sonrisas, le hizo entender que ese gesto era su forma de agradecerle por proteger no solo su vida, sino también la de su bebé nonato. Hubo momentos de terror. Una tarde, mientras descansaban cerca de un arroyo, Ana sintió algo diferente. No eran los pesados Panzer, eran vehículos más ligeros, más rápidos. Golpeó el brazo de su padre con urgencia y señaló hacia el norte. Stanisław ordenó a todos esconderse en el bosque cercano. Minutos después, una patrulla alemana en motocicletas pasó por el camino que habían estado siguiendo. Pan Kowalski, el herrero que había defendido a Ana en el pueblo, se acercó a Stanisław esa noche mientras el grupo descansaba. Le dijo que su hija era un regalo, que su silencio no era una maldición, sino una bendición que los mantendría vivos. Otros en el grupo comenzaron a verla de manera diferente. Los niños, que antes la habían ignorado o molestado por su incapacidad para oír, ahora la observaban con respeto y curiosidad. Pero el viaje cobraba su precio. El grupo había partido de Wowich con 30 personas llenas de esperanza, pero la realidad de ser refugiados en medio de una invasión comenzaba a desgastarlos.
La anciana Pani Wisniewska, que había sido la partera del pueblo durante 40 años, comenzó a debilitarse en la segunda semana. Había traído al mundo a la mitad de las personas del grupo, incluida Ana. Su corazón, según ella misma lo describía con gestos hacia su pecho, ya no tenía la fuerza que alguna vez tuvo. Una mañana fría de octubre, Pani Wisniewska no despertó. Murió en su sueño, acostada sobre la paja de un granero abandonado, cubierta con el abrigo que su difunto esposo le había regalado 30 años atrás. El grupo se detuvo ese día. Los hombres cavaron una tumba bajo un roble viejo, marcaron el lugar con piedras apiladas. Pan Nowak, el maestro, leyó algunos versos de la Biblia que llevaba en su maleta de libros. Ana observó todo con solemnidad. No podía escuchar las oraciones, pero sentía el dolor colectivo. Vio a las mujeres llorar, a los hombres quitarse sus sombreros, a los niños aferrarse a las faldas de sus madres. La muerte se había convertido en parte de su viaje, y Ana comprendió que probablemente no sería la última. Días después, el pequeño Janek, un niño de apenas 4 años, desarrolló fiebre alta. Su madre, Pani Kowalska, lo cargaba constantemente. Presionaba su mano contra la frente del niño, sintiendo cómo el calor aumentaba. No tenían medicinas, apenas tenían comida, y no podían detenerse mucho tiempo en un solo lugar por miedo a ser descubiertos. Ana pasaba tiempo cerca de Janek. No podía ayudarlo médicamente, pero su presencia parecía tranquilizar al niño. Le mostraba flores que encontraba en el camino, le hacía sombras con las manos contra las paredes de los refugios donde descansaban. En los ojos del pequeño Janek, Ana no veía lástima por su sordera, solo veía a alguien que jugaba con él cuando nadie más tenía energía. La fiebre de Janek finalmente cedió después de 5 días de angustia. Pani Kowalska abrazó a Ana con tanta fuerza que casi le quita el aliento, llorando de alivio y gratitud. El grupo celebró esa pequeña victoria como si hubieran ganado una batalla, porque en cierto modo lo habían hecho. Habían derrotado a la muerte una vez más. Los suministros se agotaban. La frontera con Eslovaquia parecía cada vez más distante e inalcanzable. Stanisław reunió a los hombres del grupo para discutir opciones. Algunos proponían rendirse, buscar un campo de refugiados. Otros querían continuar. Ana observaba las discusiones sin poder participar verbalmente, pero su presencia tranquilizaba a su padre. Pan Nowak sugirió que se detuvieran en el próximo pueblo que encontraran. Intentar comerciar con los lugareños, conseguir provisiones. Era arriesgado, pero necesario. Thomas propuso que solo unos pocos fueran para no llamar la atención. Se decidió que 3 hombres irían al día siguiente: Stanisław, Pan Kowalski y Tomasz. Antes de que partieran, Ana tomó la mano de su padre, lo miró con intensidad y luego señaló su propio pecho, después el camino hacia el pueblo. Quería ir con ellos. Stanisław negó con la cabeza, le explicó con gestos que era demasiado peligroso, pero Ana insistió. Presionó sus manos contra el suelo y luego señaló a los 3 hombres. Les estaba diciendo que podía alertarlos si había peligro. Sofía intercedió. Miró a su esposo y le recordó todas las veces que Ana los había salvado. Si ella sentía que debía ir, tal vez debían escucharla. Después de un largo momento de deliberación, Stanisław accedió. Ana iría con ellos, pero permanecería en las afueras del pueblo, oculta, siendo sus ojos bajo tierra. Una noche, mientras acampaban en un bosque denso, Ana no podía dormir. Salió de la tienda improvisada y caminó entre los árboles. La luna llena iluminaba el claro del bosque. Se arrodilló y presionó sus manos contra la tierra cubierta de hojas. Por primera vez en días no sentía vibraciones de guerra, solo el pulso natural de la tierra, el viento en los árboles, los pequeños animales que corrían por el suelo. Era el silencio de la paz, no el de la muerte. El grupo había llegado al pueblo cercano al amanecer. Era un lugar pequeño, apenas 20 casas agrupadas alrededor de una iglesia de piedra. Ana se quedó oculta detrás de un grupo de árboles en una colina desde donde podía ver el pueblo. Presionó sus manos contra la tierra y esperó. Los 3 hombres entraron al pueblo con cautela. Las calles estaban extrañamente vacías. Algunas puertas se abrieron brevemente. Rostros asustados los observaron desde las ventanas. Luego las cortinas se cerraron rápidamente. Finalmente, un anciano salió de una de las casas. Habló con Stanisław, gesticuló hacia la carretera principal, sacudió la cabeza con tristeza. Ana, desde su posición, sintió algo. Una vibración familiar acercándose desde el este. Vehículos pesados. No tenía tiempo para correr hasta el pueblo. Buscó piedras a su alrededor y comenzó a golpearlas entre sí, creando un sonido que esperaba que su padre pudiera escuchar. Golpeó con más fuerza, con desesperación. Stanisław escuchó algo, un chasquido repetitivo que no era natural. Miró hacia la colina y vio a Ana haciéndole señas frenéticas. No necesitó más explicación. Agarró a Pan Kowalski y a Tomasz y los 3 corrieron hacia el bosque.
El anciano del pueblo los vio huir y asintió con comprensión, regresando rápidamente a su casa. Apenas habían alcanzado la cobertura de los árboles cuando 2 camiones alemanes entraron al pueblo. Los soldados bajaron, comenzaron a inspeccionar las casas, gritando órdenes en alemán. Ana y los hombres permanecieron inmóviles, observando desde su escondite. Los soldados tomaron lo que quisieron, comida principalmente, luego se fueron tan rápido como habían llegado. Esa noche, cuando regresaron al campamento con las manos vacías, Stanisław abrazó a Ana frente a todo el grupo. No necesitaban palabras. Ella había salvado sus vidas nuevamente. Pan Kowalski declaró que desde ese día, donde Ana fuera, él iría, que una niña de 11 años había demostrado más coraje y utilidad que hombres el doble de su edad. Fue después de ese incidente que todo cambió. El grupo comenzó a comprender que continuar hacia el sur era cada vez más peligroso. Los frentes de guerra eran impredecibles, las patrullas alemanas estaban por todas partes, y el invierno se acercaba. Su madre la encontró allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía se sentó junto a ella y Ana le mostró algo con las manos. Movió sus dedos sobre el suelo en un gesto que significaba calma. Sofía entendió. Por primera vez en semanas, estaban en un lugar donde la guerra no los alcanzaba inmediatamente. Decidieron quedarse en ese bosque durante varios días. Los hombres cazaban conejos. Las mujeres buscaban bayas y raíces comestibles. Los niños, incluida Ana, exploraban los alrededores. Fue durante una de estas exploraciones que Ana encontró algo. Una vieja cabaña de leñadores, medio oculta entre los árboles, pero estructuralmente sólida. Corrió a buscar a su padre. El grupo inspeccionó la cabaña. Podría albergarlos durante el invierno que se aproximaba. Tenía un pozo cercano con agua limpia. El bosque proveería madera para calefacción y caza para alimentarse. Tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir allí hasta que la guerra terminara o hasta que fuera seguro moverse nuevamente. Se establecieron en la cabaña y sus alrededores. Construyeron refugios adicionales con ramas y lona. Organizaron turnos de vigilancia. Y Ana continuó siendo sus ojos bajo tierra. Cada mañana y cada noche salía a sentir la tierra. Les advertía cuando los vehículos militares pasaban por caminos distantes. Les indicaba cuando era seguro buscar comida en aldeas abandonadas. La vida en el bosque creó una nueva rutina. Pan Nowak, el maestro, comenzó a dar clases a los niños bajo los árboles cuando el clima lo permitía. Usaba palitos para escribir en la tierra. Enseñaba matemáticas, historia, poesía. Insistía en que aunque estuvieran escondidos, no podían permitir que sus mentes se marchitaran. Ana participaba en estas lecciones, leyendo los labios del maestro, aprendiendo lo que podía. Magda, la joven embarazada, comenzó a mostrar su vientre. El grupo la cuidaba con especial atención. Las mujeres mayores compartían sus conocimientos sobre el embarazo, preparaban infusiones con hierbas del bosque, creaban un espacio especial en la cabaña donde ella pudiera descansar. Ana a menudo se sentaba cerca de ella y Magda le permitía tocar su vientre para sentir las patadas del bebé. Pan Kowalski, el herrero, usaba sus habilidades para crear herramientas con lo que encontraban. Afilaba cuchillos en piedras, reparaba ollas rotas, construía trampas para cazar. Enseñó a los hombres más jóvenes, incluido Thomas, las técnicas de supervivencia que había aprendido en su juventud. El bosque se convirtió en su forja, y cada objeto creado era un pequeño triunfo contra la desesperación. Stanisław y otros hombres establecieron rutas de exploración. Marcaban árboles para no perderse. Memorizaban referencias naturales. Encontraron un arroyo a 1 kilómetro al norte, donde podían pescar truchas. Descubrieron árboles frutales silvestres, nogales, avellanos. El bosque, que inicialmente parecía un refugio temporal, se estaba convirtiendo en su hogar. Sofía organizaba a las mujeres para preservar comida. Secaban carne en el humo del fuego, guardaban nueces y bayas, preparaban conservas rudimentarias usando sal que habían traído de Łowicz. Cada bocado de comida era planificado. Nada se desperdiciaba. Las sobras alimentaban el fuego o se usaban como cebo para las trampas. Los niños, a pesar de las circunstancias, encontraban momentos de alegría. Jugaban entre los árboles, inventaban historias sobre el bosque, construían fortalezas con ramas. Ana participaba en estos juegos. Su sordera ya no era una barrera. Los niños habían aprendido a incluirla, a comunicarse con gestos, a valorar su presencia única en el grupo. Los meses pasaron lentamente. El invierno fue brutal. La nieve cubría el bosque con una manta blanca que amortiguaba todos los sonidos del mundo. Pero para Ana, el silencio de la nieve era diferente al silencio de su sordera. La nieve cambiaba como la tierra transmitía vibraciones. Tuvo que aprender nuevamente, adaptarse, comprender este nuevo lenguaje del suelo helado. Las temperaturas cayeron hasta niveles peligrosos.
El grupo se apiñaba en la cabaña durante las noches más frías, compartiendo el calor corporal. Quemaban madera constantemente, pero debían ser cuidadosos con el humo que podría alertar a patrullas enemigas. Pan Kowalski diseñó un sistema para dispersar el humo entre varios árboles, haciéndolo menos visible. La caza se volvió difícil. Los animales también se escondían del frío. Algunos días solo comían una comida, una sopa aguada, hecha con lo que podían encontrar. Los niños se quejaban del hambre. Los adultos sufrían en silencio, dando sus porciones a los más jóvenes. Ana notaba cómo su madre adelgazaba, cómo los rostros de todos se volvían más angulosos, más pálidos. En medio de ese invierno implacable, cuando la esperanza parecía congelarse junto con la tierra, sucedió algo extraordinario. Magda entró en trabajo de parto. Era febrero, el mes más frío del año. El viento aullaba afuera mientras ella luchaba por traer una nueva vida al mundo. Las mujeres se organizaron rápidamente. Calentaron agua, prepararon trapos limpios, crearon un espacio privado en la cabaña. Pan Nowak llevó a los niños fuera, los mantuvo distraídos mientras adentro se desarrollaba el milagro y el terror del nacimiento. Thomas caminaba en círculos afuera, sus manos temblando no solo por el frío. El trabajo de parto duró horas. Ana permanecía cerca de la puerta, sintiendo las vibraciones de los pasos apresurados adentro. Aunque no podía escuchar los gritos de dolor de Magda, veía la tensión en los rostros de las mujeres que salían a buscar más provisiones. Rezaba en silencio, con las manos juntas, pidiendo a Dios que protegiera tanto a la madre como al bebé. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar el bosque nevado, un llanto quebró el silencio. Ana no lo escuchó, pero vio las expresiones cambiar. Vio sonrisas aparecer en rostros cansados, vio a Tomasz ser invitado a entrar, y supo que el bebé había llegado. Era una niña, pequeña, frágil, pero con pulmones fuertes que anunciaban su presencia al mundo. Magda la sostuvo contra su pecho, exhausta pero radiante. Tomasz lloraba abiertamente, tocando con reverencia la manita de su hija. El grupo entero se reunió para ver a la recién nacida, este símbolo viviente de esperanza en medio de la guerra. Le pusieron Ana, en honor a la niña que los había guiado hasta ese refugio, que los había mantenido a salvo. Cuando Magda le dijo esto a Ana, mostrándole el bebé envuelto en mantas, Ana sintió algo quebrarse dentro de ella. Lágrimas corrieron por sus mejillas mientras miraba a la pequeña que llevaba su nombre. Era demasiado honor, demasiada responsabilidad, demasiada belleza en medio de tanta oscuridad. El nacimiento de la pequeña Ana cambió algo en el grupo. Les recordó que la vida continuaba, que había un futuro más allá de la guerra. Los adultos comenzaron a hablar sobre ese futuro, sobre reconstruir, sobre regresar algún día a sus hogares. Los niños tenían un bebé para cuidar, algo frágil y precioso que les recordaba la importancia de proteger lo vulnerable. Una tarde de enero, mientras el grupo se reunía para una escasa cena, Ana sintió algo nuevo. No era la vibración de motores, era algo más profundo, más violento. Corrió hacia su padre y con sus manos le mostró un movimiento ondulante. Stanisław no entendía. Ana golpeó sus puños uno contra otro. Luego los separó bruscamente. Explosiones, artillería pesada, pero no cercana. Muy lejos, hacia el este. Los días siguientes confirmaron lo que Ana había sentido. Los exploradores que ocasionalmente se aventuraban fuera del bosque traían noticias. Los soviéticos habían comenzado su ofensiva de invierno. La guerra estaba cambiando. El frente se movía nuevamente. Y aunque las noticias traían esperanza de que los alemanes fueran empujados hacia atrás, también traían miedo. Dos ejércitos en movimiento significaban más peligro, más caos. Ana se convirtió en alguien aún más vital para la supervivencia del grupo. Su capacidad para distinguir entre los vehículos alemanes y soviéticos, basándose en las vibraciones que producían, era asombrosa. Los Panzer alemanes tenían un ritmo diferente al de los tanques T-34 soviéticos. Ella podía sentir la diferencia y alertar al grupo sobre quién se acercaba. Pero no solo eso. Ana había desarrollado un sistema completo de señales. Un golpe corto en el hombro de su padre significaba vehículos ligeros. 2 golpes significaban tanques. 3 golpes rápidos significaban peligro inmediato. Señalar al este o al oeste indicaba dirección. Abrir y cerrar las manos indicaba la cantidad aproximada de vehículos. El grupo había aprendido a confiar completamente en ella. Cuando Ana señalaba peligro, todos reaccionaban instantáneamente. No había dudas, no había cuestionamientos. Su palabra silenciosa era ley. Esta niña de 12 años se había convertido en su sistema de advertencia temprana, su radar viviente. Una noche de marzo, cuando el hielo comenzaba a derretirse, Ana despertó sobresaltada. Algo estaba diferente. Salió de la cabaña en la oscuridad.
descalza sobre la nieve parcialmente derretida. Presionó sus manos contra el suelo y lo sintió. Muchas vibraciones, muchísimas. Venían desde múltiples direcciones. El frente se estaba moviendo nuevamente, y esta vez estaba más cerca que nunca. Despertó a todo el grupo. En la oscuridad, con solo la luz de la luna, les explicó con gestos frenéticos lo que sentía. Stanisław entendió la gravedad. Si Anna estaba tan alterada, significaba que estaban en peligro real. El grupo se preparó para moverse, aunque fuera de noche. Empacaron lo esencial. Magda envolvió a la pequeña Anna en todas las mantas que tenían. Los niños mayores cargaban a los más pequeños. Pan Nowak guardó sus libros más preciados. En menos de una hora, abandonaron la cabaña que había sido su hogar durante meses. Se adentraron más profundo en el bosque, buscando refugio en cuevas naturales y formaciones rocosas que habían explorado previamente. Anna lideraba el camino, deteniéndose frecuentemente para sentir la tierra, ajustando su ruta basándose en lo que percibía. Al amanecer, desde una posición elevada, vieron lo que Anna había sentido. Columnas de tanques soviéticos avanzaban por un camino al sur. Al norte, se escuchaban explosiones distantes donde las fuerzas alemanas resistían. Su bosque, su santuario, estaba ahora atrapado entre dos ejércitos en guerra. La primavera llegó con nuevos desafíos. El deshielo convirtió los caminos en ríos de barro. La comida escaseaba después de un invierno largo. Algunos miembros del grupo enfermaron, pero habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, este pequeño grupo de refugiados había logrado mantenerse vivo gracias a su determinación y las advertencias de Anna. Una mañana de abril, Anna despertó con una sensación diferente. Salió descalza y presionó sus manos contra la tierra. Había silencio genuino, no había vibraciones de guerra. Era como si la tierra misma hubiera suspirado con alivio. Corrió a despertar a su padre. Stanisław salió y Anna le mostró con sus manos el gesto de silencio. Nada de guerra. Los hombres decidieron hacer un reconocimiento para confirmar que era seguro moverse. Los días siguientes confirmaron que esta región había quedado en una zona tranquila entre los ejércitos. El grupo decidió moverse hacia una aldea abandonada, pero con estructuras intactas. Anna caminaba junto a su familia por el sendero del bosque que habían llamado hogar durante meses. Observaba cómo los primeros brotes verdes de la primavera emergían del suelo. La vida regresaba a la tierra, y en su corazón sentía algo que no había experimentado desde antes de que todo comenzara: esperanza. Llegaron a la aldea al atardecer. Las casas estaban vacías pero habitables. Los campos, aunque descuidados, podrían cultivarse. El grupo comenzó a organizarse para reconstruir alguna forma de vida normal. Stanisław encontró herramientas en un granero abandonado. Sofía y otras mujeres limpiaron una de las casas más grandes para establecer una especie de comedor comunitario. Anna exploró la aldea con curiosidad. En el centro había una pequeña plaza con un pozo. Se acercó y puso sus manos sobre el borde de piedra. Luego se arrodilló y presionó su palma contra el suelo de la plaza. Sintió la vibración suave del agua fluyendo bajo tierra. Sintió los pasos de los miembros de su grupo moviéndose entre las casas. Sintió la vida. Esa noche, mientras la comunidad compartía una cena modesta a la luz de velas y lámparas de aceite encontradas en las casas, Pan Kowalski se puso de pie. Hizo un brindis. Habló sobre el viaje que habían realizado, las pérdidas que habían sufrido, los momentos de terror que habían superado. Y habló sobre Anna, sobre cómo una niña que el mundo consideraría discapacitada había sido su salvadora. Cómo su silencio había sido su fortaleza. Anna no podía oír las palabras, pero veía los rostros, veía las lágrimas, las sonrisas, los asentimientos. Su madre traducía algunas frases moviendo los labios lentamente, pero Anna no necesitaba entender cada palabra. Comprendía el significado. Había sido vista, había sido valorada. Su diferencia, que tantas veces la había hecho sentir aislada, había sido el don que mantuvo viva a su gente. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Plantaron cultivos, repararon casas, establecieron rutinas. Anna ayudaba en el campo, aprendía a coser junto a su madre, jugaba con otros niños que ahora la incluían en sus actividades, pero nunca dejó de ser la vigía. Cada mañana y cada noche salía a sentir la tierra. Era su ritual, su forma de mantener a salvo a su familia. Hubo momentos en que los frentes se acercaron nuevamente y el grupo tuvo que esconderse, pero siempre regresaban a su aldea, y siempre Anna los alertaba con suficiente anticipación para prepararse. Cuando finalmente llegó el silencio definitivo, cuando la guerra terminó en mayo de 1945, Anna tenía 16 años. Había pasado casi toda su adolescencia en guerra, pero había sobrevivido.
Su familia había sobrevivido, y la comunidad que se había formado alrededor de ellos había sobrevivido en gran parte gracias a ella. Años después, cuando Anna era una mujer adulta, regresó a Łowicz. El pueblo había sido reconstruido, aunque las cicatrices de la guerra permanecían. Caminó por las calles que recordaba de su infancia. Llegó a la casa donde había crecido, ahora habitada por otra familia. Le pidió permiso para entrar al jardín. Se arrodilló en la tierra, ahora cubierta por un césped bien cuidado, y presionó sus manos contra el suelo. Las vibraciones eran diferentes ahora. No había guerra. Había tractores en campos distantes. Había automóviles en carreteras reconstruidas. Había niños jugando. El pulso de la vida normal. Cerró los ojos y recordó aquella mañana de septiembre cuando sintió por primera vez los Panzer acercándose. Recordó la desesperación de no ser creída, el terror de saber lo que nadie más podía percibir. Pero también recordó cómo su don, su capacidad de sentir lo que otros no podían, había salvado vidas. La tierra bajo sus palmas le contaba ahora historias de paz, de reconstrucción, de esperanza. Y Ana sonrió, porque comprendía que su silencio nunca había sido una debilidad. En el momento más oscuro, cuando el mundo estaba lleno de ruido y destrucción, su silencio había sido la claridad que necesitaban para sobrevivir. Se levantó, se sacudió la tierra de las manos y caminó de regreso hacia donde su esposo la esperaba. Había construido una vida buena, tenía una familia propia ahora, y aunque nunca escucharía las risas de sus hijos, sentiría sus pasos corriendo hacia ella, sentiría sus abrazos, y eso era más que suficiente. La historia de la niña sorda que sintió los Panzer antes de que llegaran se convirtió en leyenda en Łowicz. Se contaba en las noches, se susurraba con respeto. Porque en un mundo que valoraba tanto el ruido, el volumen, las palabras habladas, Ana había demostrado que había otras formas de escuchar, formas más profundas, formas que podían salvar vidas. Y la tierra, esa tierra polaca que había temblado bajo el peso de los tanques de guerra, guardaba el recuerdo de una niña que la había entendido mejor que nadie. Una niña que había sentido su dolor, su advertencia, su lamento, y que había tenido el coraje de hacer que otros escucharan lo que ella sentía, incluso cuando nadie quería creer. El suelo bajo nuestros pies cuenta historias si sabemos escuchar. Ana lo sabía, y gracias a eso, ella y muchos otros vivieron para contarlas.